Bueno, mi nombre es Juan José Cortés, pertenezco a BAES y voy a ir a la velocidad a la que va esta revolución, porque somos muchos ponentes y al final esto agota. Yo os he puesto esta diapositiva por tres motivos. El primero es porque es el primer satélite que hemos lanzado al espacio, los humanos, ¿vale? La humanidad, la civilización, y es un poco un símbolo de esta era, ¿no? El segundo motivo, quizá más interesante, es porque es el Sputnik. ¿Alguien sabe lo que es el momento Sputnik o tener un momento Sputnik? Sputnik es satélite en ruso. Sí. Bueno, esto es, momento Sputnik es la cara que se les quedó a los americanos cuando pasó el satélite por encima de ellos, ¿vale? Cuando vieron que tecnológicamente habían perdido esa carrera espacial, ¿vale? Y esto lo traigo aquí hoy para que nosotros nos demos cuenta de que estamos en una carrera, sobre todo con IA, con inteligencia artificial, contra China, un poco contra todos, y esto quiere ser, este laboratorio, pues quizá quiere ser algo que pueda contribuir a mejorar nuestra posición en esa carrera. Y finalmente la traigo porque, como en Derecho veíamos siempre, lo de la cobertura de la póliza de seguro de caimiento de aeronave. Yo siempre te he preguntado qué es eso de caimiento de aeronave. Pues esta, te puede caer encima, ¿no? Y como va de algoritmos y de matemáticas y de unos y ceros, pues he buscado qué probabilidad tenemos de que nos caiga el satélite ese de la cabeza a alguno de los que estamos aquí, ¿vale? Y es de 1 entre 1000 millones, para que lo sepáis. Bueno, voy a... Este es el fundador de Facebook, ¿no? Veis su pelo rizado, sus 20 años. Si veis ahí... está diciendo que si por él fuera, esto es en el 2010, si por él fuera todos los datos serían públicos, y no privados. Bueno, ha cambiado un poco, ¿no? En 8 años se ha puesto el traje de pedir perdón, se ha puesto delante del Senado de los Estados Unidos y está claro que este joven ha crecido, pero la pregunta es si ha madurado, ¿no? Habida cuenta del escándalo de las elecciones de Trump y con Cambridge Analytica, ¿no? La historia de la privacidad, que es de lo que vamos a hablar, de protección de datos, se inicia. Este es un libro que os recomiendo encarecidamente, porque me tiene enganchado y lo he leído 3 veces, y no termino de... empieza con el chismorreo, ¿vale? Dice este autor, que es un libro científico con base científica, que nosotros llegamos a despegar con el lenguaje, ¿no? Fuimos capaces de nombrar diferentes cosas con diferentes sentidos, a diferencia de los neandertales, y también que fuimos capaces de describir cosas que no existían. Ese ha sido el salto de la ficción, ¿no? Y por eso, pues creemos en un sistema judicial, en la iglesia o en una nación, ¿no? Por eso 2 personas que no se conocen de nada pueden ir a la misma manifestación y empujar por un objetivo común, o 2 creyentes de cualquier parte del mundo pueden colaborar en una ONG o en una misión religiosa, o 2 abogados, ¿no? Podemos colaborar en un proyecto también. Por este motivo, ¿no? Pero también es la historia de la privacidad que termina con el espionaje, ¿no? Como hemos visto ahí lo de Cambridge, hemos visto el escándalo de Panama Papers y el tema de Echelon y su hermana pequeña, que es Palantir Technologies. Por si no lo sabéis, absolutamente toda la información que se maneja a través de redes sociales o internet está fiscalizada, husmeada, compilada, clasificada, y ahí están los escándalos de cómo nos quitaron o cómo consiguió McDonnell Douglas frente a Airbus sus contratos, ¿no? De adjudicación para Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Esto es real, asusta, y hasta aquí puedo leer porque si no tendría que mataros a todos. No puedo seguir leyendo, no puedo seguir hablando de este tema. Bueno, bromas aparte, al final el tema del chismorreo va con nosotros. Cuando hagamos el break esta tarde, ¿vais a hablar de mi ponencia? Oye, qué interesante la privacidad. ¿O vais a decir, ¿y este tío quién es? ¿De dónde ha salido? Yo no lo conozco de nada. ¿Tú lo conoces? ¿En dónde trabaja? ¿No? Chismorreamos sobre nosotros mismos. Bueno, los carteros de Nueva York leían todo el correo que les llegaba. Todo. Hasta que tuvieron que sacar una ley que ponía que cada cartero iba a repartir las cartas del barrio que estaba opuesto donde él vivía, porque era un escándalo. Los 2 bandos en la guerra de sucesión americana pincharon el telégrafo para descifrar los mensajes de la guerra, y fue un elemento clave en la guerra de Estados Unidos.
Cuando surge el teléfono, el coste era tan caro que las familias lo compartían. Se llamaba Party Line en Estados Unidos. Y todo el mundo escuchaba las conversaciones de los que tocaban, ¿eh? Y hoy en día, bueno, pues ya veis ahí, ¿no? Compartimos nuestra vida a través de los smartphones y las redes sociales. Bueno, el tema de la privacidad coge fuerza con la digitalización, ese proceso que todos hablamos de él y más o menos intentamos clasificar y encuadrar para entenderlo. Yo, pues siguiendo un poco la metodología, pues tenemos el Big Data, tenemos el Internet de las Cosas, el Cloud y la inteligencia artificial. Y sobre esos 4 patas de la digitalización voy a guiar un poco la presentación hasta llevaros al sitio donde os quiero llevar. Hoy en día las familias hablamos por Internet, los profesores de la facultad, nuestros alumnos tienen más información que nosotros de la que jamás tuvimos, todo está conectado y somos nosotros los que interrogamos al médico cuando vamos ahora, ¿o no? Vamos ya con todos los foros de Internet, oye, que lo que yo tengo es esto y lo que me tienes que recetar es lo otro, ¿no? He puesto un guiño para nosotros en el centro con el Bitcoin, ¿vale? Consecuencias de esta digitalización, pues tenéis que podríamos implementar sistemas de democracia directa, eso está muy bien, pero también hemos sufrido el tema de las elecciones fraudulentas, tanto del Brexit como las de Trump. Tenemos mayor capacidad de decisión, si todos le damos un like o no a uno, lo podemos hacer subir o bajar en bolsa. Las Smart Cities, las redes sociales y finalmente la amenaza de la digitalización con el tema de la robótica y los puestos de trabajo. Todo eso son consecuencias de la digitalización. El próximo paso, nos cargamos la experiencia, nos cargamos nuestro conocimiento y nos vamos a las cajas de datos en tiempo real. Y con eso tomamos decisiones. Predicción de terremotos, decisiones de inversión en bolsa. Las decisiones más críticas se van a intentar o se están intentando hacer de esta manera porque es más eficiente. Las máquinas, entre comillas, no se equivocan cuando analizan datos. Y esto llevado al mundo del marketing, el marketing digital, hemos pasado de cómo vender lo que fabrico a fabricar lo que el consumidor quiere. Esta es la clave. Porque para saber lo que el consumidor quiere, necesitamos mucha información. Sobre todo en océanos rojos como estamos, ¿vale? Donde cada cliente que cojo yo es uno que pierdes tú. Mercados muy maduros, muy saturados, donde la información es poder. ¿Cómo se hacía antes? Hacíamos pruebas de producto, hacíamos encuestas, cogíamos fuentes primarias de las consultoras y todo para conocer a ese perfil comprador del producto que yo quiero fabricar o el servicio que quiero diseñar, ¿no? Y ahora esos datos nos los revela el Big Data. ¿De dónde? De todo, de las bases de datos, las redes sociales, el email, las web, los sensores, la geolocalización, las tarjetas de crédito. Todo eso saben más que nosotros mismos. Cualquier programa que esté rastreando tiene más información que tú de aquí a Lima, ¿vale? Y esos datos revelan nuestro propio y nuestro auténtico yo. Quiénes somos, qué hacemos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros deseos. Y por eso los datos son el nuevo petróleo. Estos les llaman los sospechosos habituales, ¿vale? En privacidad les llamamos los sospechosos habituales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una web que podéis meter vuestros datos y valorarlos, cuánto valen, si queréis algún día negociar con ellos. Este es el futuro, aunque ahora choca, ¿vale? Pero ya hay una empresa que se dedica a hacer esto, ¿no? Y esto es un poco la línea por la que tenemos que seguir. Bueno, esto nos plantea ya a donde vamos, que es el dilema un poco moral, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Desarrollo de productos y servicios para mí, para satisfacer necesidades, con esos datos? Pero por el otro lado tenemos la privacidad, porque junto con todos esos datos que trata la batidora del Big Data, también están los datos personales. No sé, he traído el vídeo, antes lo hemos probado, no funcionaba. Le pregunta el senador a Mark Zuckerberg que si le hubiera gustado que la gente supiera en qué hotel se alojaba, ¿no? Alojaba esa noche. El tío obviamente contesta que no. Le pregunta, le hace 3 o 4 preguntas y dice que no le gusta que invadan su privacidad. Bueno, si no pagas por el producto, tú eres el producto. ¿Estamos de acuerdo en esa frase, no? Al final estamos cediendo, parece que es gratis tener un app para maquillarme, para consultar la mejor tarifa de teléfonos. Todas esas apps que veis ahí son gratis, no son gratis. Son a costa de mi privacidad, son a costa de mis datos. Un dato activo está entre 8 y 12 dólares. Un dato activo, ahora mismo en San Francisco, ¿vale? Pues el que tenga base de datos sabe lo que tiene, ¿eh? Bueno,
Vamos a empezar por Big Data. Cosas buenas de Big Data. Esa batidora hace que por mi comportamiento me perfila y puede terminar recomendándome un autor, por ejemplo, un cantautor o un escritor, que al final se convierte en mi cantante favorito. Eso está muy bien, porque me está satisfaciendo necesidades que yo mismo a lo mejor ni intuía, ¿de acuerdo? Puedo hacer amistades o incluso puedo encontrar pareja haciendo matching con mi perfil, con otra persona. Hay mucha gente soltera en el mundo. Patients Like Me era la segunda página, la segunda web más visitada del mundo hace escasamente 7-8 años. Y a mí me han diagnosticado algo, no sé qué lo que es, estoy nervioso, me meto, lo pongo y me salen 300.000 personas que tienen lo mismo que yo. Lo que toman, cómo las has sentado, a qué médico han ido, en qué país viven. Eso es la potencialidad, está muy bien. Pero claro, junto a eso, la misma batidora que tiene esos algoritmos puede estar concluyendo que estoy pensando en divorciarme y automáticamente me sale un anuncio de BSK Abogados, especialistas en divorcios. Puede pensar que estoy esperando un bebé y entonces me recomienda una clase de parto. O puede concluir que tengo una enfermedad y me recomienda un médico, ¿vale? Esta información que puede tener valor la puede ver mi pareja, mi jefe o cualquiera, como hemos visto al principio, ¿vale? Y este es el aspecto más desagradable, lo he dicho al principio. Google analiza todos nuestros mensajes, pero es que además, con esos algoritmos que hace Big Data, que no discriminan, ¿qué ocurre? Que me puedes rechazar el préstamo sin que yo me entere. Que me puedes denegar la póliza del seguro médico sin que yo lo sepa, ¿vale? Y a esto va enfocado un poco el reglamento. Este es un caso curioso de unos supermercados en Estados Unidos que se llaman Target, que hubo un científico que creó un algoritmo en el que detectaba que las mujeres que esperaban un bebé en secreto compraban la crema sin perfume, ¿vale? Llega un cliente, llega una cesta de baby shower, que son artículos para cuando vas a dar a luz en Estados Unidos, y le llega en el supermercado a una familia a su casa. El hombre se planta en la compañía, en el supermercado, hecho un obelisco. Oiga, mire, aquí la única persona que hay en edad de tener hijos es mi hija y tiene 15 años, así que discúlpense ustedes. El supermercado se disculpa y a las 2 semanas aparece el mismo señor en el supermercado diciendo que su hija estaba embarazada. Esto es un caso real, ¿eh? Bueno, estamos en un ámbito docente. Pues un nuevo profesor de este instituto de Estados Unidos aplicó un software antiplagio a una clase de sobresalientes y los pilló a todos. Esto también es un caso real, ¿vale? Bueno, esto es una condena a una empresa en Estados Unidos por un vibrador, ¿no? Por el uso del vibrador, del consolador, mandado por Bluetooth, ¿vale? 4 millones de euros. Sin consentimiento. Estos fueron los hackers rusos que no sé para qué lleva una cámara de consolador, porque tuve una auditoría de eso. Y un grupo de hackers rusos consiguieron tener acceso a las cámaras. Sí. Puede ser, sí. Al final de lo que se trata es un poco, bueno, Cisco dice que en 2020 tendremos 50.000 millones de aparatos conectados en el mundo frente a 7.000 millones de personas. Pues vamos a estar bastante conectados, ¿eh? Hay que tener cuidado. Entonces, lo que se exige es a los fabricantes que, oye, vamos a diseñar bien los productos, ¿vale?, para satisfacer necesidades, pero también desde el punto de vista de la protección de la privacidad, la intimidad y la seguridad de los usuarios. ¿Ok? Bueno, vale, esta es la última sanción, que creo que es de septiembre de 2017 a Facebook, también por recabar datos que se llaman sensibles. Ahora veréis, datos sensibles, sexualidad, religión, política, etcétera, ¿vale? Bueno, pues llegamos ya al tema que nos ocupa, que es, ¿y esto cómo lo afrontamos desde los abogados o desde el derecho, los juristas, ¿no? Como has dicho tú. Juristas de reconocido prestigio nos llamamos cuando estudiamos. Luego ya terminamos de picapleitos y vamos avanzando. Bueno, aquí siempre pongo esta diapositiva, me hace gracia porque es un poco, les deja un poco cómo va la ley, ¿no? La ley siempre va un poco detrás, ¿no?, del fenómeno, y sobre todo en temas de tecnología. Ahí tenemos a la industria 4.0 que hemos visto, con la blockchain 2.0, tenemos a la ley que va empujando, y que es el GDPR que la intenta coger, pero ahora veréis cómo pues no lo consigue, o no del todo. Bueno, y aquí sí que podemos poner el vídeo que es un minuto.
A ver, si sale lo pongo. Sí que sale. Información es poder, dijo Francis Bacon en el siglo XVI, y las empresas tienen cada vez más datos sobre nosotros, lo que nos gusta, lo que compramos, pero en apenas unos meses tendrán que ser más transparentes por ley porque entra en vigor la nueva normativa. Nadie va a poder tratar nuestros datos con el consentimiento tácito. Es decir, para que puedan tratar nuestros datos, la empresa tiene que informar previamente a cada ciudadano qué datos va a tratar, para qué, cuál es la finalidad, con qué plazo los va a conservar y a quién se los va a transferir. Afecta a todos, empresas europeas y aquellas que operan aquí a pesar de tener sede en Estados Unidos. Se incorpora el derecho al olvido que permite borrar el rastro en Internet y también el de la portabilidad. La portabilidad implica que uno es libre de transmitir la información que ha depositado en una red o que ha depositado en un operador a otro nuevo operador, porque es su decisión modificar quién contiene esos datos. ¿Y qué ocurre si se vuelve a producir un ciberataque masivo como el del pasado mes de mayo? Hay cambios. Cuando las empresas sufren una brecha de seguridad, están obligadas a notificarlo a las autoridades y a los usuarios con 72 horas después de haber sufrido el ataque. En España hay 30 millones de usuarios que se conectan a la red. A partir de mayo su privacidad estará más protegida. Bueno, no lo sé si estará más protegida, pero se intentará, ¿no? Como decía aquel, lo intentaremos, o como dice Rajoy, a veces también. Haremos lo que podamos. Bueno, pues aquí tenéis la normativa europea que va a tratar este tema que hemos visto de la privacidad. Os he traído bien al sitio, se entiende, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y por qué enfocamos esto ahora, ¿no? ¿Cuán importante es ahora el tema de los datos? Al principio no nos importaba, yo no tengo nada que esconder, mi conducta está libre, pero ahora vais a ver lo que hacemos o lo que hacen con los datos, ¿vale? Esto lo voy a pasar un poco rápido porque he hecho eso lo entregaré al que quiera, he hecho un resumen. Al final son las 4 o 5 preguntas sobre el nuevo GDPR, el concepto de territorialidad, ¿vale? Cualquier empresa del mundo que preste servicios a un residente europeo está obligada a cumplir la normativa europea de protección de datos. Esto les está volviendo locos a casi todas las empresas multinacionales de tecnología que tienen la sede social en Irlanda. Que me venga para acá, ¿verdad? Que me salgo de... Gracias. ¿Vale? El derecho a ser informado, el consentimiento manifiesto, consentimiento informado, libre e inequívoco. Ahora lo veremos también. Las multas y las sanciones por brechas de seguridad y luego los derechos ARCO que se incrementan en 3 más, ¿vale? Oposición, eliminación y portabilidad. Entonces os he hecho un resumen aquí para que todos nos pongamos en situación qué es esto de la protección de datos, ¿ok? Entonces, hay un responsable o un encargado, o un responsable y un encargado en su caso, que es el que va a manejar los datos, por así decirlo, el que va a recabar el consentimiento si los recaba directamente, ¿vale? Y tiene un deber de información, que ahí tenemos un problema que se está intentando gestionar por la agencia dándonos unas plantillas, ¿no? Vamos a hacer la información por capa porque como tengamos que darla toda, pues vuelven a soltarnos los 20 folios y al final no frenamos el desarrollo de verdad, ¿vale? Bueno, a cambio de esa información, el interesado, el titular, cede su consentimiento, ¿vale? Y consiente en que me recojan los datos y los trates. Como habéis oído a la presidenta de la agencia, pero me tienes que decir qué datos, para qué finalidad, por cuánto tiempo, a quién se los vas a ceder, ¿vale? Estos son más o menos... Si no quieres como usuario, perdona que me viene, si no quieres como usuario, porque me hace gracia las normas, las normas muchas veces te obligan a aceptarlas para usar las cosas. Entonces no tiene sentido esas normas, estamos gastando dinero y estamos utilizando burocracia, es mi pensamiento, no sé si tengo razón. Al final para nada. Tienes toda la razón. Lo que tiene sentido en esto es que tú le des al usuario sus datos y que le des el poder y el derecho a que los venda. Ahí esto veo que es, no sé, oscurecer... Ahí es donde vamos. Hay una polémica que tiene que ver con eso un poco, el cambio, ¿no? de consentimiento tácito. Los proyectos de descentralización, los datos son del usuario. O sea, pero te estás adelantando al final de la clase. La realidad es que el dato es del usuario. O sea, que ha sido justo pero te digo, va más lejos que Europa. Es que la descentralización va más allá de la regulación. Es autorregularse. ¿Por qué me vas a regular tú cuando no cumples? Tú. Sí. Sí. Yo lo que pasa es que prefiero contestarte al final, porque te estás adelantando y los demás no tienen esa información. Entonces, si llegamos todos juntos ahí, ya igual no solamente te contesto yo, que vas bien enfocado, ¿eh? Es lo que ha pasado con las cookies ahora mismo, ¿no? El debate que hay con las cookies. Bueno,
Tenemos el interesado, el titular de los datos, que efectivamente el consentimiento es libre e informado. Hombre, si no puedo seguir consumiendo, ya mucha libertad no tengo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, hay unas obligaciones, registro de actividad, medidas técnicas y organizativas, parecido a la legislación que tenemos ahora, la figura del DPO, que también la veremos, los contratos y los derechos, que tengo que atender como responsable de los datos o como encargado del tratamiento, ¿vale? Y, por el otro lado, obligaciones y derechos, ¿vale? Los derechos son los que tenéis ahí. Los derechos arco de toda la vida: acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, supresión y portabilidad ahora, ¿de acuerdo? Hacemos una evaluación que garantice la eficacia del modelo de prevención y luego ya veremos si nos toca o no nos toca nombrar el delegado de protección de datos, que también es para otra clase aparte, el tema del delegado. Al final hay un cambio de paradigma. Esto ocurre como con el cumplimiento penal, el compliance. Es tanto el volumen que no podemos abordar desde el modelo continental del derecho, regulando cada semana. Ha salido una cosa nueva, entonces saco una norma y cuando la voy a aprobar esa norma, ya la tecnología pasa por arriba. El modelo anglosajón para esto se ajusta más y para mi gusto es mejor, porque puede anticiparse y además es más justo a la hora de aplicar el derecho. Por eso a las grandes compañías, el reglamento europeo no les ha gustado absolutamente nada. Porque ahora sí que va a haber justicia a caso concreto. Ahora sí te voy a juzgar en función de tus circunstancias, ¿vale? En la accountability lo cambiamos por la visión de gestión del riesgo reactiva a prevenir el riesgo. Ya me obligas a ser proactivo. Móntate tu propio chiringuito para evitar dañar a tus clientes. Y cuando pase, voy a mirar la herramienta. Y si la herramienta no era idónea para evitar el daño, entonces te casco. Lo que pasa es que eso también te deja un poco con el culo al aire. Porque antes por lo menos sí que tenías unas normas que tenías que cumplir, sabías que lo estabas haciendo bien, y ahora realmente una tercera persona de la agencia puede venir sin problemas. Sí que trabaja en una gran empresa. Sí, esa queja es la gran empresa. Es broma, es broma. Directamente, sí. Esto lo estás haciendo bien. Y entonces entras en un tema de que tienes que demostrar que sí lo estás haciendo bien y el otro que no lo estás haciendo bien. Pero cuando te sancionaban con una norma así, ¿vale? Y con tu estructura te metían la misma sanción que al grande, te quejabas. No digo tú, me refiero, nos quejábamos. ¿Por qué? Porque hacían las normas para los grandes y te metían unos leñares de pero que cierran la empresa, macho. Ya, pero es que la escala está puesta así, de 30.000 a 600.000. Ahora no, ahora hay toda una flexibilidad. Yo me puedo adaptar a ti, que es un poco el sentido que tiene el privacidad desde el diseño, privacidad por defecto, ¿vale? Justicia al caso concreto. Mirad, este es el ejemplo que no sé a quién se lo he copiado, pero se lo he copiado a alguien seguro. Al final el círculo pone 90, pone 120, pero ese coche no está para ir a 120, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que ese coche no está para ir a 120? Bueno, si tuviéramos 30 años menos, igual sí, pero... El coche de al lado, ¿vale? Tiene un sensor que le dice circunstancias de la vía, del conductor, de la señalización, de la norma, y me dice a qué velocidad tengo que ir para evitar dañar a alguien, sea yo, sea el conductor, sea un peatón, sea otro vehículo, ¿vale? Y ese es el concepto que hay que quedarse, ¿vale? Prevenir el riesgo. ¿Cómo? Con tus herramientas, con tus medios. ¿Qué riesgos? Los tuyos, en los que te dediques. Bueno, en el tema de administraciones públicas, como el tiempo apremia, el que quiera, yo le amplío información, ¿vale? Pero al final un poco la especificidad es el tema del delegado de protección de datos, que obviamente no hay sanción económica para la administración ante los incumplimientos, pero sí se abre la posibilidad de sancionar a algún funcionario rebelde que se le amoneste primero, ¿no? Y insista en seguir metiendo el mismo USB ese que pinchó en su día, ¿vale? ¿Cómo afrontamos esto? Con un plan. Los riesgos laborales, ¿con qué se afrontan? Con un plan de prevención de riesgos laborales. Un plan medioambiental, de riesgos medioambientales, de riesgo nuclear. Pues el esquema conceptualmente es el mismo, ¿vale? Hacemos una identificación, los de economía, si digo alguna barbaridad, me paráis en ese momento, los economistas. Si yo quiero hacer la trazabilidad de los KPIs,
¿vale? Para sacar los pesos, el tiempo, la medida de cada unidad productiva a lo largo del proceso hasta que llega al final y soy el más eficiente en costes. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que no voy a identificar KPIs, voy a identificar datos personales. Ya está. Los mapeo, el qué, cómo, dónde, quiénes los procesan y me hago un mapa de riesgos. Ahora lo veremos en una diapositiva. Con la criticidad, ¿no? El impacto que puede tener la organización, ese riesgo, y la probabilidad de impacto. Hago una matriz y lo cruzo. Y me hago mi propio mapa de riesgos. Y con ese mapa de riesgos lo contrasto con la normativa que me toque aplicarme en vigor. Si es el Real Decreto, si es el Reglamento Europeo, pues lo contrasto. Y me saldrá, seguramente nos saldrá a todos, algunos agujeritos, como un creso Gruyère, ¿no? Pues aquí, en el tema internacional, no lo tienes bien visto, o el contrato que tienes con la empresa de seguridad y videovigilancia no lo tienes bien puesto, ¿vale? Y te saldrán unos quesos que tendrás que rellenar para dejarte, ¿vale?, quitar la vulnerabilidad en los controles que hayas puesto. Y finalmente, monitorizar procesos y seguir con cumplimiento. Fuentes de riesgo: fenómenos físicos, un incendio, una catástrofe, y riesgos por las personas, un ataque o una negligencia, que normalmente está en, que me corrijan los informáticos, pero está en un 70-30 o incluso me atrevería a decir más. O sea, los riesgos de seguridad son siempre por las personas y son riesgos por negligencia, no por ataques, ¿eh? Bueno, pues ahí los tenéis. ¿A qué es el activo? El activo son los datos personales. Eventos de riesgo: un acceso no autorizado, un tratamiento no autorizado, una modificación, denegar un derecho a alguien que pide el acceso a la base de datos, que se le deniega o no se le da en el caso, ¿vale? Esos son eventos de riesgo, con daños efectivos en la recopilación, el procesamiento, la diseminación y los actos. Esto es un poco el esquema que habría que trabajar. Fuente de riesgo, riesgo activo y de ahí poner medidas. Esto es un ejemplo de un mapa de riesgos, ¿vale? Por ejemplo, o sea, el gráfico de un mapa de riesgos, puesto a nivel pedagógico, ¿vale? Pues ahí tenéis algunos riesgos, como por ejemplo la denegación de derechos, el A, o la E, el acceso genérico al Wi-Fi o al Wi-Fi en los hoteles. Cadenas de hoteles de 5 estrellas con claves abiertas, sin protección de segunda capa de la Wi-Fi, allí entra cualquiera y se hace lo que le da absolutamente la gana. Y no pasa nada, y está ocurriendo en España por lo menos, ¿eh? Denegación de derechos, el deber de información, por ejemplo, cuando recogemos currículums, que nadie lo cumple, ¿vale? La captación de imágenes, el tratamiento de datos sensibles. Y esto es lo básico, ¿eh? Esto sería un mapa. Ahí veis que la matriz es probabilidad por impacto. Me lo dibujo y lo grande que sea o no la esfera es la importancia que tiene para mí ese riesgo y lo vulnerable que soy frente a ese riesgo, ¿vale? Bueno, el reglamento en la práctica. ¿Qué está pasando o qué pasa? Y ahora voy a tu pregunta o a tu intervención. El consentimiento libre, informado e inequívoco. Vamos a empoderar al titular de los datos para que, oye, nada, que tiene que ser, vamos, ante notario, casi, ¿no? Y eso está muy bien, pero la tecnología, insistimos, va por delante. Os he puesto solamente el de la tiranía de la minoría. La tiranía de la minoría, que está aprobado, está en un libro de una chica que ha ganado el premio de protección de datos del 2017. Es un estudio que hace una escuela, Stanford creo que es, no lo recuerdo ahora. Lo tengo en el libro que estamos trabajando en ello, lo tengo ahí puesto, ¿no? La tiranía de la mayoría dice que con los datos del 20% de una población, de objeto de estudio, soy capaz de identificar a cualquiera, del 100%. No hace falta ni siquiera que navegues, que es el caso del gobernador del estado de Washington, que le sacaron su domicilio a través de 3 datos. Simplemente el censo, que es público en Estados Unidos, el barrio y el código postal, algo así. Entonces, eso está hecho por la universidad, ¿vale? Es decir, no hace falta ni que sean mis propios datos. Con que esté en un grupo de amigos, por ejemplo, estoy en un grupo BAES, pues van a cruzar mi correo electrónico, que estoy en un grupo BAES y que soy pago. Y poco más. Y parece ciencia ficción, pero es así como trabaja el Big Data, ¿eh? Bueno, el deber de información. Hemos dicho, bueno, a cambio del consentimiento, un deber de información, consentimiento informado. Que sepa a qué estoy dando mi consentimiento para los datos personales.
Pues ahí tenéis la paradoja de la transparencia, que viene a decir, ahí hemos puesto el caso de las preferentes de Bankia, ¿no? ¿Qué viene a decir la paradoja de la transparencia? Que el reglamento europeo se ha empeñado en que, lo pone literalmente el reglamento, que el lenguaje sea sencillo y que se explique con facilidad, y cuando tú reduces y simplificas para que la gente entienda que es una actividad de perfilado de datos, no le estás dando la información, porque al final está consintiendo algo que no entiende. Porque cuando ya llevas por la segunda fase y le dices, sí, además vamos a hacer un algoritmo que va a determinar, y entonces la persona dice, bueno, mira. Eso es lo que Dios quiere. ¿Vale? O que levante la mano el que se lee la política de privacidad de las apps que tiene en su smartphone. Yo no me la leo. Si te las has leído, no las puedes tener. ¿Vale? Y esto es para Alejandro. Anonimización, ¿vale? La protección de datos descansa en dos principios: el consentimiento o disociar los datos de manera que no tenga que aplicarle ninguna protección de datos, porque esos datos nunca me van a llevar a ningún titular, a ningún individuo, con lo cual puedo hacer con ellos lo que quiera. Bueno, pues aquí la gente se aburre en las universidades, como digo yo, aquí en los grupos, ¿no? Y aquí, ¿qué ponemos? A investigar. ¿Y qué hacemos investigando? Pues el caso Netflix, ¿vale? El caso Netflix es solamente por las preferencias en las películas, en una base de datos creo que eran 50 millones, ¿vale? Consiguieron identificar a una señora de un barrio de no sé cuántos. Este también es un caso así largo, el que esté interesado, pues se lo paso. Pero por la rapidez de hoy, pero el caso Netflix llega a esto. ¿Qué quiere decir? Que los ataques de reidentificación son posibles. Tú puedes ir disociando datos, pero yo puedo ir a hacer el proceso inverso. Hombre, Juanjo, pero eso es muy complicado. Complicado, pero está demostrado. Está la doctora Slocum, que le llaman, que es un adversario motivado. ¿Y dónde está un adversario motivado? Pues en una universidad, porque nadie va a ir por ahí, por la base de datos, a buscar si te reidentifico o no. Si esta es una base de datos de un hospital, pues ¿te he pillado? No. Pero el hecho de que la probabilidad exista hace que el concepto se relaje en términos de peso, ¿no? Por eso dice que los datos pueden ser útiles o perfectamente anónimos, pero nunca ambos. Es decir, a mayor anonimización, cuanto más los disocio, menos valor tienen. Para trabajar con ellos a nivel estadístico. Bueno, y ya terminamos con el blockchain. Como no podía ser de otra manera, está dando la batalla de blockchain, ¿vale? Aquí os pongo la batalla, ahí en el fondo veis a Bitcoin, Cardano, y Ethereum y Verge, ¿vale? Que son las 4 o 5 monedas ahora en... La batalla entre buscadores y destructores de la privacidad se juega en blockchain. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la ciencia de la cosmética, los tarritos que le han pillado a Cifuentes esta mañana, ¿no? Ha salido el vídeo, ¿no? De la misma manera que la cosmética o la investigación en anti-aging es la que más inversión genera, ¿no? De los inversores, la farmacia para la cosmética, para evitar ser viejos, de la misma manera se genera mucha investigación en blockchain para proteger a los inversores en criptomonedas. Por eso digo que la batalla de la privacidad se juega en blockchain, pero en busca del anonimato del titular de la transacción. No en busca de la anonimización o de la protección de datos o todas estas cosas. Lo que pasa es que buscamos esa herramienta para aplicarla a la protección de datos, que nos sirve, está claro. Pero no hay que olvidar de dónde venimos. Y de hecho, la primera cadena con Bitcoin, pues el mal uso estaba como que cantado, ¿no? Sabido que era Silk Road. Silk Road era una página web, ¿vale? Alojada en la internet oculta o la deep web, donde nada está indexado, ¿no? Y entonces los de Bitcoin tenían anonimato en la transacción y anonimato en la navegación. O sea que no había manera de cazar a nadie ahí. Y por eso lo utilizaron pues para droga, terrorismo y más cosas. El fundador de Silk Road está en prisión en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, el rastro de las criptodivisas por los atacantes era factible, puesto que blockchain no oculta la IP, ¿no? Y Verge y Cardano, ahora estoy hablando ya como los de la Luna, estoy tocando de oído, no tengo ni idea de música, pero estoy tocando de oído y me corregís los que sabéis. Pues bueno, el protocolo RAI parece que eso lo suple, ¿no? Sacando
el protocolo que usa también Zcash, ¿no? Para doble capa, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tenéis los ejemplos. No sé con qué lo comentaba al principio. Este es privado, es una inversión de Telefónica. Esto es de antes de ayer, como aquel que dice, ¿vale? Y ahí lo tenéis, 27 de febrero. Y esta app, que es una de las cosas por las que tiene que ir el tema de los datos, es, bueno, pues ya que los empoderamos a los ciudadanos y que tengan el control de sus datos, pues vamos a crear negocios en los que gestionemos los datos de particulares, que nos den los permisos a nosotros y ya se los gestionaremos. ¿A cambio de qué? Pues puede ser de dinero, puede ser de ventajas en las compras, de 1000 cosas, ¿vale? Porque esto acaba, por así decirlo, acaba de nacer y seguramente Alejandro, pues en su ponencia, o si no es sobre esto, pasarás o hablarás o algo por ahí. ¿Eh? No, esto no. Esto desde el punto de vista privado, ¿vale? Y desde el punto de vista público, ese empoderamiento de los ciudadanos para que se hagan los dueños de sus propios datos, que para eso son suyos, pues es el proyecto de CODE que lo lidera el Ayuntamiento de Barcelona y el de Ámsterdam, ¿vale? Y que va sobre algo público, ¿no? Sobre mis datos como ciudadano, ¿eh? Pero está sobre blockchain también, sobre tecnología blockchain, ¿vale? Bueno, y GDPR y blockchain, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Porque esa es la problemática que hay ahora. ¿Quién se adapta a quién? ¿Blockchain o el GDPR? El GDPR os digo que ya que no, porque la última legislación es del 99, luego el 2007, son cada 10 años, no vamos a rectificar el reglamento, ya lo digo yo, al menos a nivel europeo. Así que el que se tiene que adaptar es la tecnología, lo tenemos clarísimo. Bueno, dos cosas. Una, la inmutabilidad de las cadenas de blockchain, ¿vale? Frente al derecho al olvido que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Si yo digo que el blockchain es inmutable, no puedo variar los registros, las inscripciones, ya tengo un primer problema. Gracias a mi compañero, pues en la literatura, dice, bueno, podemos poner solo hashes en la blockchain y dejar los datos fuera de la blockchain. Bueno, podría ser una solución. Hay otros que dicen, pero si la propia blockchain se puede actualizar como un documento de Word. ¿Ves? Haces la última versión y en la última versión ha desaparecido el lote anterior. Pues no lo sé. Eso no existe. ¿Eh? Eso no existe. No es cierto. Vale. No existe. Y luego tenemos, esto ya sí son cosas que dejo en el aire. Esto ya es para la reflexión del workshop, ¿no? Garantizar la responsabilidad efectiva de los responsables y del encargado del tratamiento en millones de IPs. O sea, hay una brecha de seguridad en el blockchain y ¿quién se la gana? ¿A quién le metemos la multa de los 20 millones? Claro, si la tengo en blockchain... ¿Quién se la reparte? No, imagínate ejecutar esas sanciones en millones de dólares de 200 países distintos, con 200 legislaciones. Claro. Disculpa, pero si es un blockchain, queda un registro de dónde está la fuga de datos. Sí, ¿dónde está la fuga del dato? Puede ser, pero ¿quién es el responsable? No lo sé si se podría, pero en cualquier caso no hay un responsable de la cadena, ¿no? No hay un jefe de la cadena. Dependerá porque hay blockchain centralizada, semi-descentralizada. Yo estoy hablando siempre de la pública. Aquí estamos hablando de una... Tú estás hablando aquí Bitcoin. Ahora Bitcoin te pega un reventón y ¿a quién vas a buscar? Es una red centralizada y no tiene un ente. Es que yo estoy hablando... Es más problemático una red centralizada que roben los datos de una red centralizada, como ha pasado en mayo del año pasado con el ataque que se hizo. Es mucho más peligroso eso. Ahora, ¿la sociedad es consciente de eso? Sí, yo no estoy hablando de la brecha en sí, que eso es más técnico. Yo lo que digo es que con arreglo al Reglamento General Europeo tienes que comunicar la brecha para identificar a los responsables y los responsables se les va a abrir un expediente a ver qué ha pasado, si hay sanción o no. Eso en una blockchain yo no lo veo, eso es imposible. ¿A quién se dirige la Agencia de Protección de Datos? Localizar al que insertó el dato. Claro. No, se puede localizar. Los datos no podrán correr los blockchain, pero sabrás que fue el uso de la blockchain. ¿Sabré que tu nombre y apellido? No, por dirección de origen, pero luego por dirección de origen de la blockchain. Lo de la dirección de origen no lo tengo claro, yo no lo tengo claro,
porque Cardano con la segunda capa No, pero es que te dice que ni pez ni narices, o sea que no hay manera. No, la segunda capa lo único que hace es pasar a una bóveda de ahorros para que no se pueda encuadrar el importe entrante con el saliente. O sea que cada transacción que entra viene a una dirección y va a una dirección. Luego de esa dirección sale a otra dirección. La capa intermedia lo que hace es pasarlo a una bóveda y sacarlo como si lo fundiera y lo sacara en un lingote nuevo, lo cual ese lingote ya es irrastreable. Pero yo te digo, que en un evento de seguridad, como el que estáis hablando, los nombres ya leídos de la persona que está detrás de la clave privada, el que ha entrado a la cadena a hacerla, es imposible. Tú has comentado ahí hace un momento que se tiene que adaptar, si blockchain o la regulación, en este sentido de realidad. Creo que no tampoco se le puede pasar todo a la blockchain. Que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero las naciones tienen que aprender también en que no es que esto no, la culpa es tuya. Bueno, como tú dices, ya, pero no puedo rastrear. Entonces tienen que inventarse otros nuevos sistemas. Quiero decir, no le puedes dejar todo a una regulación del siglo XX. Efectivamente, por ahí va, ¿no? La corresponsabilidad. Claro, sí. Yo inseré los datos y tú tratarlos. Pero aquí, hablando de blockchain concretamente, esto yo creo que los que somos del mundo del derecho lo vemos muy claro que no hay manera. O sea, tú no puedes mira lo que le ha pasado a Facebook. O sea, y esto está centralizado, él lo tiene, fíjate. La primera que no se lo suele. Sí, es que, a ver, la solución es mucho más sencilla. Le metes datos personales y todo inclusive. Perdona. Me refiero. Perdón. Que me refiero que posiblemente la solución es mucho más sencilla de lo que queremos hacer. Es decir, si sabes que el blockchain, por ejemplo, ahora no ha tenido problemas y demás, para que metes datos personales dentro del blockchain no necesitas hacerlo. Lo que necesitas es hacer la trazabilidad del dato y ya está, no necesitas tener un dato personal. Claro, lo que pasa es que aporta la conveniencia es ser transparente y lo haga. Inclusive, si entonces en la sociedad la transparencia, y el que es transparente a lo mejor confía más. Pero ¿quién es un sistema blockchain súper descentralizado? Porque hay mucho... aquí la mayor, digamos, iniciativa de la gente es descentralizar todo fuera del sistema, etcétera, etcétera. Que no estoy de acuerdo tampoco, o entre medias. Pero ahí también viene el usuario. Tú te metes en MyEther Wallet y es hackeado antes de ayer y han robado 27 millones de euros, es tu problema. Y si no te vas a aplicaciones como ChipChat, como otro tipo de plataformas que te den una seguridad. Si no da seguridad, desaparecerá del mercado. Eso es así. Muy bien, al final, muy bien. Al final la gente se va Hoy hemos tenido acceso a un artículo del Instituto del MIT, de Massachusetts, que cuestiona la seguridad de la propia blockchain y han hecho varios ataques, luego lo lees y dices, te estoy dando la charla aquí, pero o sea, esto es recién salido del horno. No es hablar por hablar, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos dando cosas por sentadas que yo, en el primer workshop, mi intervención fue, bueno, yo llevaba la bandera de Baez en un lado y la bandera de la blockchain en otra. Y decía, señores, se han acabado los problemas, porque esto, desde el punto de vista de la seguridad, pues los tres elementos que la integran, ¿no? La disponibilidad, la confidencialidad y la seguridad, ¿no? La disponibilidad del dato, digo, ya está, blockchain, pues bueno. Y conforme uno va estudiando, se va dando cuenta de los pros, pero también de los contras, ¿no? Mira, lo que tú decías, ha habido una sentencia de Estados Unidos, hace muy poco, se produjo un hackeo, se quedaron con fondos de una blockchain, y entonces el juez ordenó que se devolviera haciendo un fork, pero claro, estamos hablando de que la gente está por el mundo entero con sus nodos. Entonces, claro, ¿cómo se puede hacer efectiva esa sentencia del juez? Y eso es lo que tú estás contando. Eso es lo que, además viene ahora, seguro. Mira, viene en la siguiente, en esta creo que es la última diapositiva. ¿Vale? Viene seguridad. Blockchain se basa en cálculo y consenso, ¿no? Pues tenemos el minero egoísta, esto es de esta mañana. El artículo salió ayer del MIT. El minero egoísta, el ataque del eclipse, el ataque a los wallets, como tú has dicho antes, ¿vale? La computación cuántica. O sea, yo no pongo la mano ahora en el fuego por la seguridad del sistema. También es cierto que no tengo técnicamente mi perfil es muy bajo, con lo cual, ¿vale? Autenticación. La persona que realmente está detrás de las claves.
Sí, sí, podemos identificar a quién. ¿A quién vas a identificar? Si son claves privadas, no lo vas a identificar. No sabemos si es un menor, es un terrorista. Tenemos problemas de capacidad de obrar y de justa causa. Si el juez pide esa prueba y nos vamos para atrás y resulta que era un niño, ¿lo metemos en la cárcel? ¿No lo metemos en la cárcel? ¿Le embargamos? ¿No lo embargamos? ¿No tiene patrimonio? ¿No tiene solvencia? O sea, son problemas. Claro. Invulnerabilidad. Y esto es otra cosa, otra de las críticas que hacen los propios forofos o los propios amantes de la blockchain, ¿no? El Rubber Hash Attack. Estamos dándole tanta prevalencia al online, a la seguridad online, la fortaleza de blockchain. Bueno, pues lo de atracar ha estado toda la vida ahí, ¿no? Si yo sé que tienes inversiones en blockchain, como el ucraniano que pillan aquí en la playa de San Juan, me voy a tu casa, te pego 2 porrazos y me quedo con las claves, con el ordenador y con la cena que tienes allí puesta si hace falta. O sea que estamos dándole tanta prevalencia al online. Cuando yo estuve en Cybersec este año y el de Bitfinder, el del antivirus, confesaba, como otros, que se desconectan los servidores, los discos duros, los backups, los desconectan y los conectan. O sea que la única manera al final de tener tu copia de seguridad es desconectar. Macho. ¿Vale? Efectividad de la blockchain 2.0, que ya no es para las criptomonedas, sino para los registros, los contratos inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos cuando se incumple un contrato? Porque un smart contract, que yo tenga en la cabeza que no haya que hacer absolutamente nada después si sale mal, no se me ocurriría compraventa de futuros y de acciones y cosas de estas, que como descansa también a su vez en un mercado regulado y que eso es automático, porque es como un intercambio, como hacen en la bolsa, como es un intercambio electrónico, pero todo lo demás. En China están haciendo smart contracts de ejecución de contratos de obra pública. Y pasa un dron, ve que has hecho los 3 kilómetros de autovía, le da la orden al banco y te ingresa. Bueno, y si yo he pintado, en vez de poner el alquitrán, he pintado como si fuera, me lleva ya 20 a 2.000 chinos grafiteando, simulando que he hecho la autopista. Ahora, el dron ya ha fallado. Y ahora, como yo soy el empresario de la constructora, ya he cobrado y me piro. ¿Y dónde vas a buscarme? Claro, o sea, la fuerza coactiva del Estado. Porque fuerza coactiva significa, ya has pasado todos los perfiles, me has ganado la sentencia, ahora ejecuta la sentencia. Si tienes... Bueno, pues al final es esto un poco, para mí, al final yo creo que esto es un poco el tema de la blockchain y el GDPR. Ahora, pues ya, yo por mí, ya se abre turno de preguntas.